A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios por todas las bendiciones y en estos momentos les invito para que meditemos en la palabra de Dios, para que recibamos de parte de Dios su bendición y que podamos crecer espiritualmente. Así es que vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña aquí. Vamos a leer una escritura y esta escritura la encontraremos en Mateo capítulo 13 versículo 8. Esta escritura yo pienso que muchos hermanos la conocen porque es la escritura que habla acerca de la parábola del sembrador, de la semilla que se siembra. Y hay una parte muy hermosa, es en el versículo 8, donde encontramos algo muy hermoso que dijo nuestro Señor Jesús. Y dijo así: otras semillas cayeron otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Como usted puede ver, escojo solamente un cierto versículo, leo solamente las palabras que necesitamos para poder entender nuestro tema, y la razón por la cual cito esta preciosa escritura de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 versículo 8 es porque aquí el Señor Jesús nos está revelando que cuando la tierra es buena y la semilla es sembrada en esa tierra que es buena, entonces esa tierra puede dar fruto abundantemente. Que si una semilla cae en esa tierra buena, puede dar 100 semillas, el 100 por 1. Puede dar fruto al 100% o 100 por 1. Ojalá que me vaya entendiendo. ¿Por qué es que le estoy citando esta escritura? Porque, como le digo, la gran mayoría de cristianos, la gran mayoría, estamos pensando, o sea, nuestros pensamientos no son dirigidos por el Espíritu Santo. Son planes que nosotros hacemos, son cosas que nosotros nos imaginamos que es la voluntad de Dios. Porque aunque un hombre o una mujer estén bien metidos con Dios, bien cercanos a Dios, que tengan una relación muy íntima con Dios, aún así corremos el riesgo de permitir en cualquier momento que pensamientos humanos, que palabras humanas y acciones humanas se filtren dentro de lo que es espiritual. Cuanto más si no somos personas que tenemos una relación muy íntima con Dios. Cuanto más si somos pastores de iglesias muy tradicionales, donde no se busca a Dios en espíritu, donde más que todo se está tratando de llenar un requisito de cristianismo, de iglesia, y que de pronto nosotros estamos haciendo decisiones como si fueran de parte de Dios. Como le digo, en estos días mucha gente puede pensar, me refiero a los cristianos, cuando digo mucha gente me refiero a muchos cristianos, pueden llegar a pensar que el pastor Rafael Rodríguez ya se pasa la vida solamente dando temas contrarios
a la corriente del cristianismo de estos días. Como si yo estuviera solamente mirando los defectos, las fallas de los cristianos y atacando ahí. No, mis hermanos, de ninguna manera. Véame usted con más claridad, y yo simplemente he sido enviado a tocar ciertas escrituras, ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, las cuales nos enfrentan a la realidad y las cuales no están siendo tocadas por la mayoría de los líderes, y para mí son vitales. Yo quiero que ponga mucha atención y le recuerdo una vez más cuál es el título del mensaje de este día. El título del mensaje de este día es: no yo, sino el Espíritu Santo en mí. Grábese esto. Esto ya lo dice la Sagrada Escritura acerca del Cristo glorificado que mora en nosotros. Otro día vamos a hablar acerca de esa escritura, pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Oiga bien: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta humanidad, lo vivo depositando mi confianza en el Cristo que murió y resucitó y está en gloria. Entonces, aquí podemos ver, con lo que ya le he hablado y con lo que le acabo de decir, algo muy importante: que cada creyente tiene que estar conectado con Dios en espíritu. Y es que la vida cristiana es así, esencialmente. ¿Se recuerda usted la plática del Señor con la mujer samaritana? Cuando la mujer samaritana le dijo: Maestro, ¿en dónde se debe adorar a Dios? ¿En Jerusalén o acá donde adoramos los samaritanos? Y Cristo dijo: mujer, la hora viene y ahora es. Como diciendo: ahora con mi muerte y resurrección, ahora con la obra que yo lleve a cabo, ya no se tendrán que reunir ni en Jerusalén, ni acá en este monte de los samaritanos. Porque dice: Dios es espíritu. Es necesario que ustedes entiendan que Dios es espíritu, y que los que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, eso de adorarle en espíritu y en verdad no es lo mismo que decir adorarle sinceramente o adorarle de una manera muy especial. No, lo que quiere decir ahí directamente es que desde que Cristo murió y resucitó, todo aquel que crea en Cristo se convierte en hijo de Dios, y de ahí el Espíritu Santo que está morando en él es el que tiene que estar obrando a través de esa persona. Otro día vamos a hablar de Gálatas 2:20. Hoy nos vamos a centrar en lo que les estoy compartiendo en estos momentos, y es en que el tema que tengo ahora le he titulado: no yo, pero el Espíritu Santo en mí. Ya les estuve dando una idea cómo la gran mayoría de cristianos de estos días, comenzando por nosotros los que predicamos la palabra de Dios, dejamos mucho que nuestros pensamientos se muevan, actúen, se activen, y que se hagan planes, y que lleguemos a hacer cosas donde creamos que es la voluntad de Dios, y no es la voluntad de Dios. Es lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios, y basados en eso
hablamos, declaramos, y basados en esa declaración, también actuamos. Y terminamos haciendo una obra que no tenía que ver nada con el Espíritu Santo. Y al no actuar de esa conformidad o en esa conformidad, terminamos sin ver el verdadero rendimiento de lo que debe dar cada cristiano. ¿Qué me quiere decir, hermano Rodríguez? Que la gran mayoría de cristianos, comenzando por los líderes, creyendo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo en nuestros pensamientos, hablamos y actuamos, y el fruto que levantamos es un 5%, y todo lo demás viene siendo paja, viene siendo algo que no nos sirve en lo espiritual. ¿Pero por qué razón? Porque solamente lo que el Espíritu Santo emprende, solamente lo que el Espíritu Santo comienza, solamente a lo que el Espíritu Santo le da origen, es lo que trae fruto. Lo que nosotros pensemos, planeemos o hagamos, déjeme decirle, no le podemos dar ningún porcentaje de cosas positivas. Todo lo nuestro es negativo, todo lo que es del Espíritu es positivo. Por esa razón le citaba la escritura de Mateo capítulo 13, versículo 8, donde habla el Señor Jesús que para que haya un fruto pleno, para que haya un fruto no de sembrar una semilla y que esa semilla dé el fruto de otras 5 semillas, prácticamente no es fruto adecuado. El que una semilla de maíz, vamos a hablar de la semilla de maíz, si sembramos una semilla de maíz y a esa semilla de maíz le nace una planta y a esa planta de maíz le nace un elote, y si usted corta el elote y tiene un granito por aquí y otro por acá y 3 por acá y 5 por acá, que al final suman unos 20 o 30 granitos, prácticamente no es fruto. Los mismos agricultores, cuando hay ese tipo de fruto, mejor lo cortan y lo tiran para que se lo coma el ganado. Porque dice la palabra de Dios que cuando la tierra es buena y cae la semilla, puede dar hasta 100 semillas por una semilla que se siembre. Ahí es donde yo cito esta escritura para que nosotros nos demos una idea que si nosotros emprendemos con pensamientos nuestros y hablamos con palabras nuestras y actuamos con acciones nuestras sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, el fruto de nuestro trabajo será prácticamente nada. Pero si nosotros somos buena tierra, es decir, si estamos dejando que el Espíritu Santo nos labre internamente, si somos trabajados por el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo produce a través de nosotros, el resultado, el fruto, va a ser pleno, va a ser completo, va a ser total, va a ser al máximo, va a ser como a Dios le agrada. Yo quisiera en estos momentos invitarle a que vengamos y que podamos descubrir algo más. Para comenzar, yo quisiera que quedáramos claro con esto que le he estado hablando. Cuando nosotros empezamos con los pensamientos nuestros, que allá es donde comienza todo, y luego hablamos con las palabras nuestras y actuamos a nuestra manera o de nuestra parte,
Vamos a terminar adorándonos a nosotros mismos, aunque uno no lo quiera reconocer. Cuando alguien empieza por sí mismo, que piensa por sí mismo, que habla por sí mismo, que actúa por sí mismo, usted lo va a escuchar al final dar testimonio que se ha esforzado, que ha llorado, que ha trabajado, y todo eso se está exaltando a sí mismo. El trabajo de nosotros, la actitud de nosotros, es estar delante de Dios, prestos, dispuestos, consagrados, es decir, presentarnos delante de Dios y presentarnos solamente a ver qué es lo que Dios decide hacer con nosotros. Prestar nuestro espíritu, prestar nuestra mente, prestar nuestra alma, para que el Espíritu Santo, tomándonos como buena tierra, Él sea el que obre a través de nosotros. Ojalá que me pueda usted entender, pero que quede esto bien claro. Si nosotros comenzamos con nuestros propios pensamientos y continuamos hablando por nosotros mismos, que no sea la dirección del Espíritu Santo, y terminamos actuando por nosotros mismos, nos vamos a ir ubicando poco a poco en un lugar donde le vamos a hacer la competencia a Dios, porque terminamos dándonos gloria a nosotros y ya no le damos la gloria a Dios. La única forma de darle gloria a Dios es conociendo el principio bíblico, conociendo lo que nos revela la Sagrada Escritura. Si no vamos de acuerdo a este principio, déjeme decirle, hermano, hermana, nadie estará haciendo algo que agrade a Dios. Hermano Rodríguez, no le entiendo. Venga conmigo. Y quiero invitarle a que realmente nos demos una idea. ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en cristianos? Y digo cristianos porque es la palabra que más se utiliza, ser cristiano. Ser cristiano, mi hermano, mi hermana, es haber creído que Cristo Jesús murió y resucitó. Ser cristiano es creer que cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces el pecado fue removido de nosotros. Y Dios, que es espíritu, hace su entrada a nosotros, porque ya no hay pecado que le estorbe, y ya viene a nosotros, a nuestro espíritu, para que de ahí nosotros le cedamos el gobierno total de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros le cedemos al Espíritu Santo que mora en nosotros la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu y a través de nuestra alma y a través de nuestras acciones, hace su voluntad en esta tierra, y es cuando el fruto es abundante, porque es la obra de Dios a través de nosotros. ¿Qué le parece si vamos a una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 16? Una vez más, yo creo que muchos hermanos pueden confundirse y al escucharme hablar al principio de estos temas, antes de que se adentren conmigo en el estudio de ellos, pueden pensar que el pastor Rafael Rodríguez
siempre busca algo que vaya en contra de el orden del cristianismo de estos días, o como que el pastor Rafael Rodríguez está buscando llamar la atención para que se den cuenta que él es mejor que todos los demás predicadores. No, hermanos. Cada predicador, el predicador más sencillito, el predicador que tenga menos responsabilidad, fíjese bien, es un siervo de Dios y Dios lo puso a cubrir esa área. Todos somos como soldados que estamos llevando a cabo una batalla. Ahora sí le invito a que meditemos en Romanos capítulo 8, versículo 16. Esto es trabajar dándole toda la gloria a Dios. Esta es la verdadera forma como la iglesia se debe de mover. Cualquiera que se mueva de manera diferente a lo que está establecido aquí, no le digo que no es iglesia, pero no se está dando a conocer como la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Mira lo que dice acá, Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el predicador lleva el mensaje al oyente de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para justificarle de sus culpas, de sus pecados. En otras palabras, Cristo Jesús murió en la cruz en su lugar. Cristo Jesús murió en la cruz por causa de sus pecados, de manera que al creer y recibir por la fe el sacrificio de Cristo, nuestros pecados desaparecen. Al creer que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces tenemos la conexión con Dios, la vida eterna. Al tener la conexión espiritual con Dios, que es la vida eterna, entonces en esa conexión es que ya entra el Espíritu Santo a nosotros. Y de ahí el Espíritu Santo se posesiona de nuestro espíritu, que es la parte más espiritual de nosotros, que es la parte central del ser humano, y de ahí el Espíritu Santo toma el control de la vida del cristiano. Y si el cristiano le permite al Espíritu Santo que lo mueva como él quiera, que el Espíritu Santo hable a través del cristiano lo que tiene que hablar, y que el Espíritu Santo obre a través del cristiano lo que pueda obrar, entonces, en primer lugar, se estará haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. De otra manera, si no es así, entonces vamos a terminar mezclando lo nuestro, y por lo regular a nosotros como humanos, con una naturaleza pecaminosa, no nos gusta ser menos que nadie. Y yo le aseguro que una gran mayoría de predicadores estamos buscando poner lo mejor que nosotros sabemos que tiene que ser, o lo mejor que nosotros tenemos para hacer un buen trabajo. Y estamos, oiga bien, entreteniendo la obra del Señor. Estamos dándole lugar a Satanás que trabaje con más libertad, porque estamos estorbando, poniendo lo nuestro y no permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que se glorifique. Bueno, dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le decía, al creer en Cristo, que murió por nuestros pecados desaparecen y somos justificados delante de Dios. Al creer que Cristo resucitó de entre los muertos,
entonces ya recibimos la nueva vida, la vida eterna, la vida de Dios. ¿Se da cuenta? De manera que cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, toma posición el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y ahí es donde se nos declara que somos hijos de Dios. Por eso es que el verdadero cristiano es muy raro, porque de pronto los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo lo miran y es una persona religiosa. Y cuando menos acuerdan empieza a leer la Biblia o empieza a asistir a alguna iglesia cristiana por ahí. Y de pronto ya lo miran diferente. Ya lo miran actuando de otra manera. Y el que unos días antes decía que era católico de hueso colorado, como decimos en México, que nadie le iba a quitar su religión, de la noche a la mañana, ya está dando testimonio de que ahora es hijo de Dios y está comenzando a hacer otras cosas que antes no hacía. Y ahora ya no se avergüenza de lo que antes se avergonzaba. Y ahora ya no ataca a los cristianos que antes atacaba. ¿Por qué? Porque creyó que Cristo murió y resucitó. Al creer que Cristo murió y resucitó, le dio lugar al Espíritu Santo que entrara en él, porque ya no había pecado que estorbara al Espíritu Santo que entrara, y se rindió ante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio testimonio, entró a él dándole testimonio que ahora era hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es pertenencia divina. Y si es pertenencia divina, entonces está de cierta manera tomado por el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde se cumple esto que dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo, o Dios Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu. Oiga bien, viene Dios, que es Espíritu, directamente a nuestro espíritu. El espíritu humano es el soplo de Dios cuando Dios nos crea en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios nos da el origen de vida que tenemos, es el espíritu, el soplo de Dios. Ahí, al espíritu humano viene Dios Espíritu y le dice: ahora ya tomas un lugar diferente al que tenías. Desde este momento, habiendo creído en Cristo que murió por tus pecados fueron borrados y ahora eres familia divina. Ahora eres hijo de Dios. Y ya el Espíritu Santo se queda en él. Y aquella persona tiene que reconocer el señorío del Espíritu Santo y tiene que reconocer, oiga bien, la dirección del Espíritu Santo. Tiene que someterse plenamente al Espíritu Santo. Y si lográramos entregarnos así plenamente y estar solamente dispuestos a movernos cuando el Espíritu nos diga que nos movamos, y hablar cuando el Espíritu nos diga que hablemos, y actuar cuando el Espíritu nos diga que actuemos, déjeme decirle, Dios levantaría unas cosechas plenas, completas, al 100%. Pero lamentablemente, Dios está levantando cosechas raquíticas. Está levantando cosechas pobres, porque nosotros no estamos prestándonos para que se cumpla en nosotros lo que está escrito en su palabra. Ahora leamos Romanos capítulo 8, versículo 15. En Romanos capítulo 8, versículo 15, les voy a leer desde más o menos la mitad del versículo en adelante, desde donde dice: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
Abba Padre. Ahí me centro. Usted puede darse cuenta que de pronto ignoro parte del versículo. No leo esa parte del versículo porque no está con el tema que tenemos. Yo solamente me centro en la porción de la Escritura que tiene que ver con el tema que estamos llevando a cabo. Por eso cito desde donde dice: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué nos está diciendo ahí? Los que habéis creído en Cristo Jesús, los que habéis recibido el perdón de vuestros pecados, los que habéis creído que Cristo resucitó de entre los muertos y habéis recibido la vida eterna, la nueva vida, porque el que Cristo se levantara de entre los muertos, eso a nosotros nos da la nueva vida, nos da como una resurrección espiritual. De manera que ahí dice: habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Se acuerda que en el verso 16 el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu? No a nuestra alma, no a nuestro oído, a nuestro espíritu. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso es en el verso 16, que somos hijos de Dios. De manera que si el Espíritu Santo, según el verso 16, nos está declarando que somos hijos de Dios, y no éramos hijos de Dios por causa del pecado que había en nosotros, pero al creer que Cristo murió por nuestros pecados, el pecado fue removido. Y al creer que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces está la conexión de vida eterna, y es cuando el Espíritu Santo hace su entrada a nuestro espíritu y nos da la noticia de que somos hijos de Dios, de que ahora ya somos familia divina. Y mire lo que dice el verso 15: habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu que vino a nosotros, que el Espíritu Santo que recibimos, nos viene a declarar hijos adoptivos de Dios. De manera que al declararnos que somos hijos de Dios, por habernos unido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al creer que Cristo murió y resucitó, el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros, nos da testimonio que somos hijos de Dios y se queda a morar en nosotros, con el propósito de que nosotros cedamos toda la dirección de nuestra vida a Él, porque a eso viene a nosotros. Aquí está la situación terrible. Si la mayoría, si la gran mayoría de cristianos en estos días pensamos por nosotros mismos, hablamos por nosotros mismos y actuamos por nosotros mismos, simplemente de nada sirve que esté el Espíritu Santo en nosotros, porque seguimos haciendo lo que queremos, lo que nosotros juzgamos que es correcto hacer y hablar. Y al final el Espíritu Santo se queda en nosotros inactivo, sin participar en nada. Y como le digo, lamentablemente la obra de Dios en esta tierra es muy pobre, no porque Dios no pueda, sino porque nosotros no nos prestamos para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Entonces dice en Romanos 8:15: habéis recibido el espíritu de adopción. Recibiste a Dios Espíritu que te da la noticia que eres hijo de Dios. Y dice: por el cual, por ese Espíritu, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Se da cuenta? Por el cual, por el Espíritu que recibimos, nosotros podemos hablar Abba Padre. Padre mío. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rodríguez? Que usted y yo, por haber nacido en pecado,
no teníamos una relación íntima con Dios, no conocíamos al Dios verdadero. Conocemos al Dios verdadero cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos. Ahí es donde lo conocemos. Pero al conocerlo de esa manera, ya queda el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es el que tiene que dirigirnos para poder nosotros no solamente ser familia divina, sino que Dios actúe a través de nosotros y que se pueda ver la gloria de Dios a través de nosotros. Quisiera en estos momentos leerle lo que dice la palabra de Dios ahí mismo. La carta a los Romanos es una carta muy rica, es una carta que nos ayuda a crecer espiritualmente de una manera maravillosa. Venga conmigo al versículo 26. Romanos, ahí mismo en el capítulo 8 y en el versículo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahí me detengo. Oiga lo que dice aquí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en cuanto a las cosas espirituales, somos débiles, somos flacos, somos incapaces de hacer algo, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en la carne. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, entonces Él viene para ayudarnos en lo que nosotros no podemos hacer. Por eso allá en Romanos 8:15 dice: has recibido al Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No somos nosotros los que decimos Abba Padre, es el Espíritu el que dice Abba Padre, y nosotros siguiendo al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos toma como a pequeñitos recién nacidos que apenas están comenzando a querer hablar y nos guía en el conocimiento de ese nuevo Padre que tenemos ahora. Se oye mal, pero antes de que Dios fuera nuestro Padre era Satanás. Así dijo el Señor en Juan capítulo 8 a los judíos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que nosotros conocíamos de muchas cosas, hasta de la religión, y que si nosotros nos guiamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, vamos a terminar viviendo una vida religiosa nada más, una vida mundana religiosa. Y no vamos a estar viviendo un cristianismo, no vamos a estar viviendo la vida nueva espiritual. Y aquí claramente nos dice, tomando en cuenta Romanos 8:15, has recibido el Espíritu de adopción. Has recibido al Espíritu Santo, que con su entrada a ti te está demostrando que has sido adoptado por Dios como su hijo. Y dice muy claramente, jamás se le olviden estas palabras, ahí en Romanos 8:15, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando dice por el cual clamamos Abba Padre, quiere decir el cual nos guía clamando Él y diciendo Abba Padre, y nosotros buscando hacer lo mismo que dice el Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos conocer a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía,
en esas profundidades de Dios y nos enseña a conocer cómo es Dios y cómo es su voluntad. Por eso dice ahí, habéis recibido, los cristianos han recibido al Espíritu de adopción, al Espíritu que les declara que han sido adoptados por Dios como sus hijos. Romanos 8:15, ahí dice, por el cual, por ese Espíritu, o por la guianza de ese Espíritu, o siguiendo la voz de ese Espíritu, ustedes pueden llamarle a Dios Padre. Yo siempre les digo a los hermanos, vean a una madre de familia. Esa madre de familia tiene un hijo recién nacido. Ese hijo recién nacido no sabe hablar, no conoce nuestro idioma. Nos puede ver y oír que estamos hablando y no se da cuenta que estamos hablando. La madre, con sus atenciones diarias, comienza a enseñarle, y él por sí mismo no podría comunicarse con nosotros. O sea, si dejáramos a un niño ahí y ese niño creciera hasta los 10 años, ese niño no sabría hablar por sí solo. Es la dirección de la madre, que parece que la madre es la primera maestra de escuela que tenemos, porque allá en la escuela la maestra hace una A en el pizarrón y voltea a ver a todos los niños que nunca han visto la A y les dice, repitan conmigo: A, E, I, y los tiene por horas ahí. O, U, cada una de las vocales tiene que repetírselas muchas veces y ellos tienen que repetir con la maestra. Es lo mismo que hace la madre con el bebé que está en la cuna. Le está enseñando a hablar el idioma que se habla en esa casa. Y acá tenemos el cristianismo y tenemos ahí al Espíritu Santo que viene a nosotros. Y como nosotros no sabemos hablar con Dios, como nosotros no conocemos la voluntad del reino de los cielos, entonces el Espíritu Santo en nosotros, que nos toma como a niños que no saben hablar el idioma espiritual, como a niños que no saben qué significa el reino de Dios espiritual, nos toma y comienza palabra por palabra, o así de la misma manera. Por eso dice, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros desde que nacemos de nuevo y comienza a través de nosotros a enseñarnos cómo hablar con Dios. Por eso comienza aquí este versículo diciendo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre mío. Lo primero que nosotros decimos, Padre mío, Dios mío, despertamos a la vida espiritual, Dios mío. Pero es el Espíritu Santo el que hace aquello. Es el Espíritu Santo el que está diciendo, Padre mío, porque es la guía que tenemos para comenzar a dirigirnos a Dios. Así como nosotros despertamos a la vida espiritual y lo primero que nosotros expresamos es Padre mío, no por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es el primero que lo dice, Padre mío, y nosotros, Padre mío, siguiendo la voz del Espíritu. Así como seguimos la voz del Espíritu con esas primeras palabras, Padre mío, así hemos de seguir la voz del Espíritu Santo con todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y si todos procediéramos así, mis hermanos, mis hermanas,
la obra de Dios no estaría tan raquítica como está en estos días. Sería una obra de Dios por todo el mundo, seríamos una mayoría los cristianos. Sin embargo, somos una minoría por causa de que los que hemos conocido las cosas de Dios no hemos tenido la revelación de lo que es vivir no por nosotros, sino que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. Recuérdese, el tema en este día se titula No yo, pero el Espíritu Santo en mí. Yo quisiera en estos momentos leerle una escritura que se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 49, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 12 y versículo 49. Alguien podría decir, hermano Rodríguez, ¿no será que se está imaginando usted esas cosas? Hermano Rodríguez, ¿no será que usted anda con otras doctrinas? Venga conmigo, leamos la palabra de Dios y descubramos que el mismo Cristo Jesús, oiga bien, el mismo Cristo Jesús, en su humanidad tuvo que someterse para darnos el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Por eso Dios se manifestó en carne en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso Dios obró a través de nuestro Señor Jesús para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Lo único que usted y yo no podemos ni debemos hacer, fíjese bien, es el sacrificio. Porque ahí el Señor Jesús era único, nadie más podía hacer lo que Él hizo, y nadie más podía hacer lo que Él hizo y ser recibido por Dios. O sea que, aunque nosotros, toda la humanidad, nos diéramos en sacrificio, no íbamos a agradar a Dios. Así es que nosotros no podemos, fíjese bien, hacer lo que Cristo hizo en el sacrificio. Eso es algo muy especial del Señor Jesús. Pero de ahí en adelante nosotros debemos de tenerlo como ejemplo. Y todo lo que se vio en Cristo Jesús, que se tenga que ver en nuestra vida cristiana. En otras palabras, no se olvide, tenemos la vida de Jesús el Cristo como el ejemplo perfecto a seguir, de la misma manera como Él sometió esa humanidad. Fíjese bien, de acuerdo, o sea, teniendo Él en cuenta que nadie lo estaba forzando, que Él lo estaba haciendo voluntariamente. Ahí vemos el fruto. Fíjese bien, el fruto de la obra de Dios. Porque Cristo Jesús, esa humanidad, permitió que la deidad tomara control de ella, por decirlo así. Esa humanidad de nuestro Señor Jesús permitió que el Espíritu que estaba en Él le guiara a hacer la voluntad de Dios. Llegó hasta el sacrificio, donde se entregó voluntariamente, y con eso Dios, a través de Jesús, compró la libertad de todos nosotros. Pero miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículo 49. Como le digo, puede ser que alguien diga, hermano Rodríguez, usted está yendo por otro lado.
o hermano Rodríguez, los temas que está predicando son para ir contrarios al cristianismo de hoy. No, hermanos, escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo? Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no hablo por mi cuenta. ¿Qué le parece? Cristo mismo dijo, lo que yo hablo, las palabras que salen de este varón, no son palabras de este varón, no son palabras de Jesús de Nazaret, no son palabras que salen de parte mía por mi cuenta, porque yo no hablo por mi cuenta. Y dice enseguida, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Mire qué precioso. Cristo mismo dijo, siendo Dios manifestado en carne, en esa manifestación humana, Él dijo, no es lo que este hombre haga, no es lo que este ser humano haga, es lo que Dios que se manifiesta en esta humanidad está haciendo. O sea que la misma humanidad completa y perfecta que estaba en esta tierra, Jesús de Nazaret, voluntariamente, por sí mismo, aquí sí entra, por sí mismo se rinde a la dirección divina. La humanidad se rinde plenamente a la deidad para que la deidad haga su obra en este mundo. Entonces, si el mismo Cristo dijo, porque yo no hablo por mi propia cuenta, y yo te quiero decir, hermano, hermana, y ya vamos terminando aquí, Cristo dijo, porque yo no hablo por mi propia cuenta. Y déjame decirte, de los que estamos en estos días poblando la tierra y nos hacemos llamar cristianos, comenzando desde el predicador que va más cerca del Señor hasta el que apenas comienza, la gran mayoría estamos hablando por nuestra propia cuenta. Hablamos lo que nos conviene, pensamos lo que nos conviene, actuamos de la manera que a nosotros nos conviene y no estamos tomando en cuenta al Espíritu Santo que mora en nosotros de la misma manera que moró en Cristo. Como te digo, de la única manera que no mora en nosotros como moró en Cristo es de la manera cuando fue al sacrificio, pero de ahí en adelante el Espíritu está morando en nosotros de la misma manera que en Cristo. Así como se movió en Cristo, así quiere moverse en nosotros. Cristo hizo la conexión, o Dios en Cristo hizo la conexión de el Espíritu en nosotros. Y ya de ahí nosotros debemos cederle la dirección al Espíritu de la misma manera que Cristo Jesús permitió al Espíritu que obrara en él. Por eso dice aquí, porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir o enseñar. Cuando dice el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir o enseñar, claramente está haciendo referencia que Él no hablaba nada que no fuera inspiración de Dios el Padre. Y nosotros no debemos hablar nada, ni pensar nada, ni hacer nada que no sea inspiración de Dios. Así es que esto está maravilloso. Cristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él es el que habla y Él es el que obra. Por eso cuando le dijo uno de sus discípulos, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Allá en Juan 14:7,
Cristo les dijo: tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Dios se estaba manifestando en Cristo a toda la humanidad. Ahora Dios quiere manifestarse a través de nosotros a la humanidad. Pero eso no quiere decir que si se hacen grandes cosas, nosotros digamos que son cosas que nosotros trajimos a cabo porque nosotros oramos, porque nosotros estudiamos, porque tenemos tantos años. Nada de eso. Todo lo que nosotros pensemos de parte del Espíritu y hablemos de parte del Espíritu y actuemos de parte del Espíritu, traerá una plenitud de fruto para la gloria de Dios. Y nada de eso nos corresponde a nosotros. Pero si usted se fija, la gran mayoría de cristianos en estos días, cuando hacemos algo que trae bendición, rápidamente nos tomamos nosotros el privilegio. Esto está hermoso y yo creo que lo estamos asimilando muy bien. Pero hermanos, hermanas, ya se me acabó el tiempo.